Blanca, y estamos hablando hoy se trata de encajar o de engranar, porque miro el día a día y posiblemente la gente, las personas dicen, yo quiero encajar en algún grupo, quiero encajar y que me tengan en cuenta. ¿Por qué crees que se sucede eso? Que la gente se afana por estar encajando en algo. Y todos como seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo, que los demás nos acepten, nos incluyan en los demás. Entonces, quizá encajar para ser aceptados es algo que todos requerimos, Luis. Y entonces me encanta cuando hablas tú, ¿será encajar o será engranar? Conversemos de eso el día de hoy. Como seres humanos, vivimos en comunidad y el que los demás nos aprecien, nos conozcan y nos reconozcan es muy importante. Nuestras decisiones son emocionales principalmente y el sentirme excluido puede dañar mucho a las personas. Entonces sí hay una necesidad real del humano. Ahora exploremos, ¿será encajar? ¿Será encajar? ¿Será engranar? Yo digo que en principio, querámoslo o no, siempre buscamos, como tú lo decías, la aceptación. Luego, el encajar sería como lo primero. Más sin embargo, si somos intencionalmente, palabra la cual aprendí de Gallup, eh, si somos intencionales, podremos transformar ese encajar en engranar. Es lo que yo pienso, no sé si me equivoco. Y eso es fantástico porque hemos tratado de ser aceptados por otros pensando en que la manera de ser de los otros es la adecuada. Y muchas veces en muchas partes del mundo, Luis, creemos como que hay una definición de cuál es la manera correcta de ser y cuál es la forma correcta de comportarse. Y eso nos pasa en las familias, nos pasa en los colegios, nos pasa en las organizaciones, en donde nos dicen, ¿y el éxito? Fíjate, es muy interesante, como si alguien pudiera definir el éxito, ¿no? Y el éxito, ¿cómo se ve? ¿Cuáles son los comportamientos que uno debe de tener? ¿Y cuál es la manera en la que tú vas a ser aceptado por otros? Y la realidad es que cada individuo es único, cada individuo es maravilloso y diferente. Y entonces cuando queremos tratar de encajar en el sentido de y quiero parecerme a los demás, ahí es donde estamos en algunas ocasiones limitando nuestra esencia, limitando quiénes somos y quizá no dando lo que cada individuo tiene, que es maravilloso. Entonces me encanta cuando dices, ¿será engranar? Por supuesto que es engranar. Con la investigación yo trabajo, gracias por esa introducción tan generosa, yo trabajo en Gallup y la investigación no ha revelado que haya alguien extraordinario para todo. No existe una persona que sea excelente en todo y podemos hablar sobre qué es excelencia, éxito, podemos filosofar sobre ese tema muchísimo. Lo que hemos encontrado es que cada individuo, todos tenemos talentos, todos tenemos áreas de oportunidad, como si fuera una estrella, y esos elementos de la estrella con sus picos, con sus valles, en cada individuo brillan, si se los permites. Si tratamos de que esas estrellas se conviertan en un cuadro en donde las forzamos a ser diferente a los demás, lastimamos a cada ser humano y sobre todo limitamos lo que cada individuo es. Cada uno de nosotros tenemos talentos, fortalezas únicas, extraordinarias, que aportan al mundo lo que nadie más aporta.
Sin embargo, hay una tendencia tradicional o convencional, un enfoque que nos dice deberíamos de ser parecidos a o deberíamos de copiar el estilo de. Y ahí es donde ese engranaje hace un gran cambio con encajar. Aquello que nos identifica, nos hace diferentes uno del otro. Claramente, en el día a día uno puede decir, no, yo soy diferente, nadie es como yo, pero a la final la gente como que se mide de la misma manera que otro, o en las organizaciones lo miden a uno como por regla y es lineal en la metodología, pero precisamente mencionas talentos. ¿Qué es en particular el talento para cada uno de las personas? Y el talento viene de muchas formas. La manera en la que Gallup lo define, que es la ciencia a la que yo estoy, con la que he trabajado muchos años y que sigo trabajando y aprendiendo, es esa forma natural, recurrente de pensar, sentir, actuar. Quiere decir, tu instinto. Ante las cosas reaccionamos de cierta manera, cada uno de nosotros diferente. ¿Y eso de dónde viene? De nuestras conexiones sinápticas, Luis, de cómo se crean desde los 42 días de gestación, que hay una neurona en el cerebro y se reproduce muy, muy rápido, 9.200, 9.600 por segundo aproximadamente, de manera que 120 días después hay 100.000 millones de neuronas. 60 días antes de nacer, cada una de esas neuronas, cada una de ellas hace 15.000 conexiones sinápticas y esa conexión bioeléctrica es la que hace que funcione el cerebro. Entonces imagina cuando nace un bebé, si pudiéramos ver su cerebro, ¿no? A la hora en la que nace, veríamos como el mundo a la hora pico de llamadas telefónicas, como con conexiones por todos lados, iluminado, o como si fuera una madeja de estambre con muchos hilos por todos lados, y entonces se están absorbiendo, aprendiendo, y entre los 3 y 16 años empezamos ya a notar tendencias de personalidad. Ya hay pequeños que les encanta hablar con los demás y los ve uno muy sociables, y hay otros que quizá les gusta analizar sus juguetes o sus cosas. Habrá otros que les gusta ser muy ordenados, seguir una estructura. Hay otros que todo buscan crear. Hay quien ya está liderando a otros. Cada uno empieza ya a tener tendencias. Y en esa personalidad, lo que está ocurriendo en el cerebro, además de tu ambiente, de tus creencias, de los valores, de lo que estás aprendiendo, en el cerebro, estos hilos que hablábamos o estos alambres que hablábamos cuando naces, hay algunos que se empiezan a ensanchar, a ser muy, muy sólidos, y otros empiezan a desaparecer. ¿De qué depende? De la genética y del ambiente. De manera que cuando antes pensábamos que a los 16 años, hoy sabemos que más o menos a los 25 años ya tenemos la mitad de las conexiones que teníamos cuando nacimos. Fíjate, la mitad. ¿Y qué ocurrió? Que unas de esas se hicieron muy anchas. Imagínate una carretera o una vía de 7 carriles en donde van las cosas a toda velocidad, y esas muy anchas es lo que generan instintos. Esos instintos, formas de pensar, sentir y actuar, Gallup les llama talentos. Y si tú conoces, oye, esto con lo que tú reaccionas ante las cosas, lo puedes intencionalmente utilizar, aprovechar, desarrollar, entonces lo conviertes en una fortaleza, que es aquello que tú puedes dar al mundo que nadie más da. No hemos encontrado una persona que tenga lo mismo que otro hasta ahora, y puedes dar a los demás lo que solo tú
estás como diseñado, preparado para dar. Y eso es maravilloso. Entonces, el talento con base a la ciencia de Gallup es estos instintos, estas formas, patrones recurrentes de pensar, sentir y actuar que tú puedes aplicar productivamente. Que es muy importante, Luis, el que las personas los conozcamos. Porque fíjate que el 95% de las personas no los conocemos. No somos buenos para descubrir en qué somos extraordinarios. Y me ha tocado trabajar con estudiantes en donde, imagínate a los 15, 16 años, y les pregunto, oye, a ver, levante la mano, ¿quién sabe qué es lo que hace mejor que 10,000 otras personas? Y así como me encantaría ver a mí todas las manos levantadas, pues no, hay 2 o 3 pocas dentro de un gran auditorio. ¿Qué tal que todos pudiéramos descubrir y qué tengo yo natural que me puede llevar a un desempeño en mi bienestar, en mi productividad, de lo que yo esté hablando, de excelencia? Eso quiere decir consistentemente casi perfecto, que es lo que hace una fortaleza, en lugar de tratar de no ser yo, el no darme permiso de liberar ese potencial. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es talento para Gallup? Ese instinto natural, ese potencial de desarrollo para un desempeño excepcional. Me lleva esto a pensar que muchas veces perdemos mucho tiempo haciendo cosas que realmente no vamos a lograr sacarlas adelante, cuando realmente deberíamos haber invertido el tiempo haciendo donde vamos a ser productivos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo hubiésemos ahorrado y disfrutado haciendo otras cosas, pues, o compartiendo con nuestros queridos, si realmente invirtiéramos adecuadamente nuestro esfuerzo y nuestra intención con el talento que pues, nos lleva finalmente como a hacer brillar, ¿no? A hacer brillar. Y eso te da un gran beneficio a ti. Fíjate, las personas que están utilizando sus talentos, aquello en lo que son muy buenos, tienen 3 veces más probabilidad de reportar que tienen una calidad de vida excelente. Y la Wow. realidad es que no lo hacemos porque también vivimos con patrones o con ideas de ¿y qué debería de ser lo correcto, no? Y las personas que nos ponen esos ejemplos lo hacen seguramente con una muy buena intención porque eso les funciona a ellos. El punto es, eso que le funciona al otro no necesariamente es quién soy yo. ¿Y cómo vemos eso desde que somos pequeños en casa? Cómo nuestros papás nos guían a hacer cosas de la manera en la que funciona para ellos. Y eso está fantástico para ellos. Y para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿cómo podemos liberar ese potencial? ¿Te imaginas el mundo en el que cada individuo esté aportando eso que tiene, que es maravilloso y que lleva a la excelencia y que te hace sentir bien y que puedes cada día dar más de ti a los demás? Y cuando tú empiezas a conocerte, ¿y qué tal a reconocerte? Porque el reconocimiento es sumamente importante en las personas. Todos necesitamos reconocimiento y para poder reconocer necesitas conocer. Y hay que empezar por uno. ¿Cuántas veces nos olvidamos de nosotros? ¿Cuántas veces dejamos de apreciar o no ponemos tanta intención en conocer quién soy yo cuando empezamos a trabajar con nosotros y amar y agradecer todo lo que somos? ¿Y qué tal vez lo que no somos también? Empezamos a conocernos y a reconocernos y desarrollar todo de nosotros en lo que tenemos. Ahí podemos también empezar a reconocer a los demás, conociéndolos y agradeciendo. ¿Qué piensas de eso?
clarísimo realmente el punto que traes y lo llevo a lo siguiente. Cuando normalmente uno está expuesto, ya bien sea en su familia, en su estudio, en su trabajo, a desempeñar ciertas cosas, uno dice, listo, encajo porque o me tratan bien o soy el alma de la fiesta, digámoslo así, o quizás me la llevo bien con el otro. Más sin embargo, la proposición que tú estás planteando en este momento y que es en sí lo que queremos proporcionarles es descubre tus talentos para transformar ese encaje, ese encajar a un engranar para que sea esa rueda o esa pieza que no solamente es la pieza faltante en un todo, en un rompecabezas, sino que adicionalmente no solamente encaje, sino que ya descubriendo y sabiendo realmente cuál es su intención, su frecuencia, su capacidad al 100 pueda empezar como a moverse para que al ese movimiento darse, otros también empiecen a moverse y a la final se convierta uno en ese piñón que hace dinámico todo un sistema. Y cuando puedes engranar, como dices tú, y ser ese piñón y ver cómo todo funciona y que además cada engranaje aporta de manera increíble, entonces todo el ecosistema es espectacular. Ahora, eso es fácil y la realidad es que requiere trabajo, Luis. Requiere una intención, requiere ese deseo de, primer punto, conocer quién soy y después darme permiso de quién soy yo. Mira, esto yo tengo tanta pasión por ello. Llevo 14 años dedicada a mi vida en esto y es que yo soy un ejemplo de ello. Yo crecí, mi padre es mi filósofo de vida, es un doctor con un gran don en la medicina y yo crecí viendo lo que él hacía y yo dije, voy a estudiar química porque ya sabes, cuando uno es pequeño tiene esas ideas o ilusiones, ¿no? De voy a descubrir la cura del cáncer o algo así. Y estudié química y en México no pude encontrar en ese tiempo una manera de también ganarme la vida porque tienes que hacerlo también con investigación. Y saliendo de la universidad para poder encajar, entré a trabajar como muchos de mis compañeros a una organización maravillosa en la que aprendí muchísimo. Sin embargo, no era en donde yo podía aplicar quién soy. Y yo tuve que aprenderlo de una manera, pues que a veces así nos toca a las personas, porque yo entré a trabajar en eso, mi mamá falleció, después me casé con una persona que conocí que era uno de mis proveedores en Estados Unidos y fue maravilloso eso y después falleció también y yo dije, bueno, hay algo que tengo que hacer adicional en la vida y es qué tal que conocer quién soy, qué es lo que me motiva. Y hace ya 14 años, en enero voy a tener 15 años en Gallup, el encontrar que mi vida está dedicada a, y qué tal que conozco también a los demás y qué tal que simplemente cada individuo puede liberar su potencial, así como me pasa a mí todos los días y que siempre estoy buscando y encuentro. Y ahora estoy aplicando este talento y ahora reaccioné así de esta manera y todos los días estoy aprendiendo y con mis compañeros, mis amigos en Gallup, mis amigos coaches como tú, Luis, que se vuelve una relación de amistad, de cariño, de estamos unidos en una misión que es
invertir en el ser humano para que cada uno pueda brillar como esa estrella con esa unicidad. Para lograr eso, primero tenemos que ir trabajando con nosotros, que es un trabajo de vida. Y cómo yo me acepto en todo lo que soy. A mí me pasaba, por ejemplo, y hay ocasiones que me sigue pasando, ¿eh? Que todavía hay cosas que digo, bueno, pues no me encantan de mí, no acepto. Pero te voy a dar un ejemplo. Hace tiempo, no sé si a alguna de las personas que nos escucha les ha pasado, pero había días quizá que me despierto y me veo al espejo y digo, wow, pero qué preciosidad soy. Y hay otros días que me despierto y me veo y digo, santo Dios, caray, ¿qué pasó? Y pienso, bueno, pero me voy a meter a la ducha y me voy a maquillar y me voy a peinar y eso va a ayudar. Y lo hago y no funciona. Y hay días en los que no funciona. Y digo, ok. Y entonces prefiero guardar el espejo para no ver lo que no me gusta de mí. Y lo que he aprendido es, no, ese no es necesariamente lo más adecuado. ¿Qué tal que veo al espejo, conozco todo de mí, todo, y lo aprecio, y lo amo, y después identifico, ok, ¿y qué es aquello que yo quiero trabajar, desarrollar? Y si nosotros podemos conocer y amar todo lo que somos y todo lo que no somos, y está bien, no hay alguien que pueda ser extraordinario en todo, no hay alguien que tenga todo. ¿Qué tal que ser imperfecto es ser perfecto? Y si nosotros nos conocemos y nos amamos y nos desarrollamos, entonces el poder conocer y apreciar a los demás se vuelve mucho más sencillo desde mi punto de vista. Y entonces el agradecer a otros su paso por nuestro camino, su paso en el día con día y el reconocer, oye, yo sé que tú eres, Luis, muy bueno en esto, mucho mejor que yo, y vengo y te pregunto, oye, Luis, ¿me ayudarías con esto? ¿Me compartes estos dones que tú tienes? Y juntos logramos mucho más que lo que logra un individuo. Y para eso se requiere un esfuerzo, porque en nuestra naturaleza humana, el cerebro humano, está diseñado para ver lo que nos hace falta, para ver cómo nos defendemos y sobrevivimos. Desde nuestro cerebro básico reptiliano que nos dice, ok, ¿en dónde están las debilidades? Y lo que estamos viendo hoy, la ciencia de Gallup, es, sí, mira, ver las debilidades quizá te evite fracasar, te evite fallar, pero eso no es suficiente para llegar a la excelencia, eso no es suficiente para incrementar tu bienestar. ¿Y qué tal en todo este periodo que estamos viviendo con la pandemia, que todos yo creo hemos aprendido muchísimo? Se requiere esa resiliencia y sabes que tú puedes manejarla. Tú intencionalmente puedes generar esa oxitocina en tu cerebro, las endorfinas, reducir el cortisol que genera estrés. Si te conoces e intencionalmente utilizas tus conexiones sinápticas más anchas. Y hay una manera científica de hacerlo, para que entonces esa resiliencia y esa paz pueda estar en nuestras manos y ya no dependa tanto del ambiente o de otros, sino que nos permita a nosotros manejarlo si le ponemos una intención. Bueno, yo creo que es claro que cuando uno se enfrenta a, digamos, al mundo laboral o en cualquier espacio, la verdad, tiende uno como a ser egoísta en si yo soy excelente en algo, pues yo no tengo por qué compartirlo, ¿sí? Y eso a la final no está dando cuenta de lo que yo como persona puedo dinamizar o duplicar mi propósito porque estoy siendo egoísta, ¿no? Y no me estoy permitiendo que el otro me apoye o que yo pueda apoyar al otro por, no sé, celos infundados de que
quizás si yo le digo cómo se hace, me pueda quitar el puesto, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Entonces, entrar en esa dinámica de no solamente uno debe proporcionar su buen hacer, porque estamos llamados a la excelencia en lo que hacemos, en lo que decimos, incluso en lo que pensamos, pero la excelencia acompañada de otro excelente va a ser una excelencia a la X potencia, ¿no? Claro. Y entonces ahora que hablas de estamos llamados al buen hacer y que las personas son maravillosas y que las personas muchas veces tienen una gran intención. El punto es que buscamos el buen hacer a veces sin la conciencia del ser. ¿Y qué tal que encontramos ese ser? Para que entonces con ese buen ser podamos lograr ese buen hacer como individuo, que es maravilloso, y ahora en asociaciones, en conjunto, porque todos necesitamos de todos. El que seamos diferentes es maravilloso, son ventajas, porque juntos logramos mucho más. Ahí es donde se rompe la ley matemática de 1 más 1 da 2. Podemos dar mucho más cuando lo juntamos, ¿no? Como cuando tú unes 2 componentes químicos que solos no harían nada, quizá cuando se unen se genera algo extraordinario. Lo mismo ocurre con el ser humano. Cuando unimos, cuando platico contigo, te conozco, Luis, y todo eso que aportas y lo hacemos en conjunto, entonces el resultado es mucho más grande. Y como dices tú, a veces el pedir ayuda es complicado porque pensamos que hay muchas creencias. Puede ser que pierda fuerza, puede ser que pierda liderazgo, puede ser que pierda la oportunidad de desarrollarme yo y los otros la tengan. Puede ser que pierda, ¿no? Y lo que hay que hacer es descubrir que cada uno aporta de manera diferente y que juntos logramos mucho más. Pero para eso se requiere un gran conocimiento, un gran interés primero en uno. Totalmente, totalmente. Y si quisiéramos hablar de las cualidades que deben acompañar ese engranaje desde el talento que nos proporciona Gallup, ¿cuál sería entonces esas cualidades que nos deben acompañar para poder ser precisamente excelentes el uno con el otro? Ok, y entonces lo que nos dice Gallup es, bueno, primer punto, es muy importante el que tú conozcas tus valores, qué cosas son importantes para ti, tu formación espiritual, qué es importante, tu bienestar, ¿no? ¿Cuáles son todos esos aspectos de tu bienestar que tienes? Y para lograrlo, tenemos un instrumento que se llama Clifton Strengths. Antes se llamaba Clifton Strengths Finder. Clifton es el apellido del doctor Donald Clifton, que empieza con todo este deseo de ¿y cómo aporto a los demás? ¿Cómo dedico mi vida aportando? Porque fíjate que él era un psicólogo en los años 50 del siglo pasado, Luis, y él se preocupaba porque las personas venían a hacerle una pregunta alrededor de lo mismo, una pregunta muy parecida entre las personas en la que llegaban y le decían, ¿me puedes decir qué es lo que está mal en mí? Fíjate, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Será que a la fecha todavía las personas busquemos eso? ¿Será que a la fecha todavía estemos preguntando eso aún? Y la realidad es que sí, y no es una cuestión cultural, es una cuestión del ser humano en el mundo. Y entonces él decía, ¿por qué las personas siempre están buscando lo que está mal? ¿Qué pasa con lo que está bien?
¿qué ocurriría si estudiamos lo que está bien con las personas? Y desde entonces se ha empezado a hacer el estudio más grande que existe a nuestro saber hoy de qué es lo que está bien con las personas. Y entonces el doctor Clifton, por eso es que el instrumento, una parte de ese nombre se llama Clifton, por el doctor Clifton, que empieza a tener ese interés de, oye, ¿y qué ocurre cuando los seres humanos están desempeñándose con excelencia en cualquier ámbito de vida, en algo que tú haces de carácter personal o de trabajo? Nosotros vemos al ser humano de manera holística y a veces quien me dice, Blanca, ¿y esto tiene que ver con mi vida personal o profesional? Pues eres tú, y entonces es lo mismo, ¿no? El ser humano. Entonces, el Clifton Strengths en inglés son fortalezas. Y entonces este instrumento nos ayuda a detectar tu potencial para desarrollar fortalezas. Fíjate, es muy interesante porque hacemos una diferencia entre talento y fortaleza. Lo que realmente este instrumento detecta es el talento, que quiere decir el potencial para desarrollar fortalezas. ¿Y cuántos talentos hay? Miles, muchos. Lo que se ha encontrado con las personas cuando están desempeñándose con excelencia, entonces eso tiene que ver que están utilizando intencionalmente las conexiones anchas que hablamos del cerebro, que ya que somos adultos se siguen haciendo conexiones, insights, muchas cosas. El cerebro tiene redundancia, plasticidad, muchas cosas ocurren en nuestro cerebro toda la vida. Lo que se ha visto hoy es esas anchas, ¿te acuerdas las que hablábamos de los 7 carriles? Se hacen ramificaciones de ellas. Por esas son las que tienen menos tendencia a cambiar. Y cuando tú las utilizas, entonces tu desempeño, además de que puede ser excelente, es un potencial de un desempeño que puedes medir, que con métricas, por supuesto, para la excelencia, que además te da felicidad, satisfacción y que dices, quiero volver a hacerlo. Esos instintos que encontró Miles Gallup y que los científicos siguen investigando y se han hecho algunos ajustes en los temas y se han actualizado definiciones, y con la tecnología y todo lo que está sucediendo, se encontró que hay 34 grandes motivaciones en donde podemos como agrupar todos, ¿no? Hasta ahorita hay esos. Y entonces, en este Clifton Strengths, lo que tú haces es un instrumento que tomas en línea, que tomará 35, 40 minutos más o menos, que está disponible en 20 idiomas, y tú tienes 2 opciones a responder en ipsatividad, que eso quiere decir tienes 5 opciones para ver intensidad con 2 frases que pueden ser opuestas, que pueden ser similares, con 20 segundos para responder, para captar el instinto de las personas. Te ayuda a identificar cuáles son tus 10 temas de 34 dominantes. Y esos 10 temas dominantes, lo que hemos encontrado en la investigación es que ahí está la principal intensidad. Hoy ya han pasado más de 25 millones de personas por este instrumento y la intensidad se encuentra entre los primeros 8 y 12. Entonces hacemos un promedio de 10, ¿ok? Entonces 10 temas de talento son dominantes en ti. Yo, por ejemplo, mi número 1 es un tema de talento que se llama competitivo y que yo desconocía completamente en mí. Y para mí era muy importante, y también en su casa, pues a mí me decían, bueno, si vas a hacer algo, no importa lo que sea, pero tienes que ser la mejor. Y eso funcionaba para mí porque es parte de mi talento y el ambiente se desempeñaba. Me ayudaba a hacer eso, ¿no? Y así hay 34 temas de talento que 10 son tus dominantes. Y puedes conocer desde los primeros 5, que son muy buen inicio, o puedes tener todo un reporte que te dice
tus primeros 10 y cuáles son aquellos que no tienes, cuáles son esos últimos que, ¿qué crees? Nunca los has necesitado y que sí es importante conocerlos porque hay otras personas que quizá eso es dominante en ellos y si no los conocemos, quizá no los apreciamos. Y realmente en lo personal, cuando apliqué la evaluación, pude entender muchísimas cosas que anteriormente me decía, ay, pero ¿por qué me cuesta hacer tal cosa? ¿O por qué me cuesta tomar cierta posición frente a algo? Y realmente el hacerla, el verla, me llevó a entender esos por qué. Y ya tendió como a desaparecer los porqués para empezar a los para qué. Entonces, para mí, ejemplo, algo que era casi que angustiante para mí no poderlo alcanzar, lo vine a entender que, porque de hecho es el último de mis 34 talentos y me desgastaba y realmente para mí era casi que frustrante el hecho de decir, no lo logro, pero fíjate que fue ver lo que es que no lo logras porque realmente está en los últimos. Y por más que intentara que aflorara eso en mí, no iba a pasar. Y el conocerlo, ¿qué te hizo sentir, Luis? Fíjate que me quitó un peso de encima en ese ejemplo que estoy trayendo, porque realmente era algo que decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay de mal en mí? Fíjate que algo que también apuntabas hace unos minutos, ¿qué hay de malo en mí que no lo puedo lograr? Entonces, realmente fue quitarme un peso de encima. ¿Qué hay de malo en mí? Fíjate, ahora que estás hablando de eso, voy a comentar de mi caso. Yo, y la verdad es que gracias a Dios, no sé por qué digo la verdad, sino es obvio, pero gracias a Dios viví en una familia, en un ambiente, en un entorno maravilloso, lleno de amor y de aprendizaje y comprensión. Una de las cosas que me hizo sentir que estaba mal en mí era que mi mamá era muy ordenada, muy ordenada. Y para mí el orden es muy difícil. Y siempre los pocos conflictos que tuve con mi mamá fueron por eso, por el desorden. Y yo trataba de ordenarlo y de eso de doblar las blusas del mismo tamaño para que quepan en el cajón, que mi mamá lo hacía de una forma tan rápido, tan natural, y yo no podía, Luis. Y para mí era complicado y además estaba molesta y pensando, oye, puedo estar estudiando y aprendiendo y haciendo algo más en lugar de doblar las blusas, ¿no? Por algo así. ¿O qué sentido tiene que cierre la gaveta o el cajón si lo voy a usar dentro de 5 minutos? Había cosas en mi cerebro que simplemente no hacían sentido y traté y traté y traté y pensaba que estaba como descompuesta, como mal. Había algo mal en mí. Ahora que conozco con Gallup y veo mi tema de talento, tenemos un tema de talento que se llama disciplina, que es de mucho orden, de mucha rutina, que las personas que lo tienen, además de que la estructura, el plan es muy importante, las cosas físicas para ellos es evidente, natural, que todo tiene su lugar. Y se pone siempre en el mismo lugar. Y yo hoy conozco que eso para mí no existe en mi cerebro. Digo, ay, no es que estaba descompuesta, es que simplemente puedo lograrlo de una manera diferente. Es que simplemente el objetivo, ¿cuál es esa productividad? Eso, si simplemente quiero que se vea bien o que sea más rápido,
lo puedo conseguir, pero ya no tengo que ser lo que no soy. Ya no tengo que invertir en lo que no funciona para mí. Ahora simplemente identifico y cuál es el objetivo y cómo yo lo logro de una forma que me hace sentir feliz y que me lleva a la excelencia. Y el quitarse ese peso de encima, Luis, creo que es algo maravilloso, como niño, como adolescente, como adulto, en el que dices, ah, no es que estaba mal, simplemente era una falta de conocimiento. ¿Qué tal que pudiéramos tener más conocimiento? ¿Qué tal que pudiéramos descubrir? Y eso que nosotros consideramos que es la forma de lograr las cosas, puede ser que los demás lo logren de una forma distinta y que funcione para ellos y que demos ese permiso a cada individuo de ser quien es y saber que con eso puede generar ese engranaje que es lo que nos falta al mundo. ¿Cuántos engranajes a veces tenemos también que en lugar de estar funcionando, pues por una cuestión de rebeldía de, oye, no soy aceptado, prefiero irme hacia otro lado y entonces ese espacio falta, ¿no? Ese espacio no está cubierto cuando simplemente había que conocer, reconocer y amar esa gran diferencia que es idónea para esa persona. Sí, es claro el punto de nosotros estamos llamados, hablo de la humanidad, está llamada a hacer movilizar al otro. Algunos, algunos estarán simplemente queriendo estar en alguna situación, pero realmente se están perdiendo de ese dulce, de esa delicia, de ese gusto de poder ser también provocar otro, gestionar, hacer que evolucione y no que involucione, ¿no? Porque realmente si nos quedamos de la misma manera como pensamos que está bien y no le metemos algo más allá, sencillamente vamos como quizás dando círculos y andando en algo tan cíclico que no va a tener ni siquiera una dirección y una trayectoria hacia un destino propositivo. A la final yo creo que si uno no tiene esa conciencia de poder, de saber que tiene un destino, pero en medio de ese destino puede dar lo mejor de cada quien, no va a ser feliz a la final, ¿no? Y una vida sin propósito, ¿cómo sería? Fíjate que ahorita que estás hablando de este avance, me hicieron favor de invitarme a un programa en el que hablábamos, bueno, la tecnología está avanzando tan rápido, ¿no? Como ni siquiera la podemos ver. Y el ser humano, y nosotros cómo avanzamos. Y entonces busquemos que si tú te conoces, si realmente llegas a comprender esa parte cada día un poco más, porque es un camino de vida, ¿eh? Yo no conozco a alguien que diga yo me conozco perfecto y siempre manejo todo perfecto. Somos humanos y está bien, y estamos para aprender, pero irnos conociendo y quizá un nivel científico como este instrumento que nos aporta Gallup, el Clifton Strengths. Hay algo que a mí se me hace fantástico y que yo pudiera decirte, Luis, para mí Blanca fue como el antes y el después. Toda la vida enfocada y en qué estaré mal y será que esté descompuesta, como te decía, algo que está roto en mí, que no sirvo. Lo que he llegado a encontrar es que eso que no tienes realmente no es lo que genera tus principales frustraciones, realmente no es lo que te limita. ¿Qué crees que es lo que realmente te limita? Tus temas de talento dominantes, hablábamos que hay 10. Y esos temas de talento dominantes, que es quien tú eres, esos hay que saberlos manejar también.
porque esos como te pueden llevar a la excelencia, esos mismos son los que te pueden meter en problemas. Fíjate, no es tanto lo que no tenemos, es más lo que tenemos si no lo sabemos manejar. El instrumento Clifton Strengths nos da esos temas de talento dominantes y es un potencial que puede desarrollarse productivamente y tienes que conocerlo. Y tienes que ponerle conocimiento, habilidades, práctica todos los días, porque de lo contrario, si lo dejas libre el instinto, te puede llevar a afectarte y afectar a otros. Y te comento en mi caso competitivo, ese tema de talento, yo ahora digo, ay, con razón, para mí era tan importante y sacar la medalla y ser el número uno y ser la mejor, y ese tema de talento me alimenta mucho y yo sé que si voy a hacer algo voy a comparar con qué hacen otros para tener yo un punto que me permita decir en dónde está o cómo mido la excelencia. Eso es muy importante para mí, fíjate, eso me estimula. Hay otras personas que dicen competir, eso es terrible, ni siquiera debería existir. Bueno, ese es un tema de talento en mí. Ahora, si yo no lo dirijo, instintivamente puedo competir contra personas de mi equipo o contra las personas, y eso no es lo que lleva a la excelencia ni para mí ni para el otro. Tenemos que conocer los temas de talento, saber quién soy y saber que todos te pueden llevar a la excelencia, pero también si no los trabajas, son los principales puntos con los que tú puedes frustrarte o frustrar a otros. Y entonces este instrumento lo que te permite hacer es ver como en blanco y negro, ¿no? Escrito con un nombre que se genera un lenguaje para hablar de los temas de talento y decir, ay, este tema que tengo aprendedor me hace feliz cuando estoy descubriendo, aprendiendo, conociendo, pero también me genera vulnerabilidad. Si yo me preparé mucho, pero no confío en que estoy suficientemente preparado, y entonces yo solo me limito por falta de conocimiento. Si yo lo conozco, entonces simplemente voy avanzando en cómo puedo manejarlo intencionalmente. ¿Cómo puedo cada vez más dirigirlo hacia lo que va a ser bueno para mí y para otros? Y eso requiere un trabajo. Eso ya requiere tener primero esa conciencia, después esa apreciación, después ese amor para poder actuar en ese amor para uno primero. Es muy importante para uno, para después con los demás aportar y ayudar a que los demás también vean que así como son, tienen todo para esa excelencia, todo para ese bienestar, si se permiten ser cada uno. Parte de lo que en los últimos días compartía en la página de Facebook tenía que ver con el hecho de hay que redefinir la E. Por eso es que hablábamos de encajar o engranar. Y hay que redefinir esa E porque a veces nos quedamos con, acá en Colombia, no sé, allá en México, hay con alegría, con E, con entusiasmo, pero de allí no pasa, el tema de la E. A nivel del liderazgo, del equipo de trabajo, incluso también de mi emprendimiento o del emprendimiento, cómo deberíamos desde Clifton Strengths, cómo se debería redefinir esa E. Y esa, ¿qué tal que la redefinimos como el engranar? Me encanta con lo que tú dices. Y ya fíjate que estoy pensando en muchas cosas en este momento, y tú escucharte, que sí es un arte, la escucha me fascina, lo que tú estás poniendo. ¿Qué tal que podemos ver, ok, cómo puedo yo engranar? Primero escuchándome con ese arte para comprender quién soy, para ponerle conocimiento. ¿Qué tal que definimos o redefinimos esa E
que tenga un nivel cada vez más intencional de conocerme para escucharme, saber quién soy, y entonces para ejecutar con mi ser. Y entonces esa nos puede ir llevando a que esa ejecución sea con mi esencia, no copiando la de otro, la mía. Y entonces si yo puedo ejecutar con mi esencia y aprender en cada paso que esto funcionó, esto fue mi instinto que me llevó al lado oscuro quizá, al que me limita, cómo lo rescato de ahí y ejecuto diferente la siguiente ocasión que me dé bienestar. Entonces podemos ahí ya no solamente ejecutar para nosotros, sino ayudar y apreciar en los demás, a agradecer esas diferencias que tienen, eso único que aportan, y entonces sí podemos ser un generador, un catalizador del engranaje de cada individuo y cada día avanzar. Oye, y esos engranajes tienen que irse puliendo y superando, claro, y cada vez ser mucho más sofisticado, que va a ser algo precioso en el que todos podemos dar lo que somos. Entonces, ¿qué tal que podemos redefinir esa que sea, no quiero forzarme a ser lo que no soy, pero sí quiero identificar cuáles son los valores, hacia dónde vamos y cómo yo aporto, doy con una ejecución genuina de mi esencia, de mi ser, para que entonces pueda engranar y ayudar a que otros también se aprecien y todos podamos engranar. Y creo que también es interesante e importante tener en cuenta que un engranaje sin un buen lubricante, un buen aceite, no va a funcionar, porque se va a quedar quieto, a realmente hacer que no se mueva correctamente la máquina, ¿no? Entonces necesitamos alimentar diariamente, permanentemente ese engranaje, porque a la final entonces quedémonos solamente con ser la pieza faltante, ¿verdad? Ay, qué profundo lo que dices. Claro, claro, tiene que ser alimentado todos los días. Y entonces si no se daña, se lastima, se afecta y lejos de engranar puede lastimar a otros. Claro, ese es un trabajo de todos los días de vida, de empezar a buscar y mi ser y mi esencia cuál es, y esa unicidad y eso que yo aporto, porque todo el mundo, todos, Luis, todo el mundo tiene talento, todos tenemos talento. ¿Qué tal que lo descubrimos? Y yo me siento tan honrada, tan afortunada de conocerte y de saber que también inviertes tu tiempo, tu vida, tu pasión para ayudar a que otros también descubran y quién soy, y qué tal cuando uno ve, ok, qué tal que esto soy, y eso es maravilloso, y ahora lo pongo a trabajar en pro de lo que quiero lograr, de mi bienestar y en pro de los demás. Y para mí es un honor, Luis. Gracias por esta invitación. No, Blanca, a ti, y le añadiría a esto, hay que expresarlo, porque de nada sirve saber algo y no decirlo, no hablarlo, y expresárselo a los demás, porque a la final lo que no se expresa desde mi fe es la multiforme expresión del amor de Dios. Entonces, creo que hemos cumplido, Blanca Estela, con la altura que evidentemente tú traes, el propósito de encajar o engranar, salvo que nos resta decirle a las personas que nos están acompañando y a los que nos van a acompañar después,
¿qué van a hacer? ¿Encajar o engranar?